En los tranquilos días del convento, cuando la luz del sol se filtraba suavemente entre los vitrales y el aire parecía estar impregnado de una paz profunda, la gente llegaba en busca de consuelo, en busca de respuestas que solo el corazón podía recibir. Y entre las muchas preguntas que recibía, había una que surgía con cierta frecuencia, una que, a primera vista, parecía sencilla, pero que en su profundidad ocultaba algo mucho más grande. La pregunta era: Padre Pío, ¿qué piensa de los gatos en casa? Nunca imaginé que algo tan simple como un gato en casa pudiera convertirse en un tema tan profundo. Pero es que el Señor nos revela las cosas de manera sorprendente, y lo que al principio parece trivial puede tener un significado espiritual más grande de lo que nos atrevemos a imaginar. A la gente que me preguntaba sobre los gatos en casa venía con inquietudes variadas. Algunos tenían gatos como compañía, otros simplemente deseaban saber si estos animales tenían algún valor espiritual, si había algo más en ellos que lo que sus ojos veían. En muchos casos, los gatos eran vistos como simples animales domésticos, pero yo sentía que había algo más profundo en su presencia, algo que conectaba el mundo visible con el invisible, algo que tenía que ver con lo espiritual, el misterio de los gatos en la casala. Primera vez que reflexioné profundamente sobre los gatos fue durante un día de retiro espiritual. Mientras caminaba por los pasillos del convento, vi a un gato cruzar lentamente, con su mirada fija en el vacío, como si viera algo que nosotros no podíamos percibir. En ese momento, sentí una leve corriente en el aire, una sensación de presencia, algo que solo puede describirse como un susurro del más allá. Y comprendí, hijo mío, que los gatos no eran como otros animales. Ellos no solo vivían entre nosotros, no solo eran seres que caminaban por nuestras casas, había algo más en ellos, algo que solo el corazón podía sentir. Los gatos, en su silencio y calma, son capaces de percibir lo que nosotros no vemos, de conectar con dimensiones que nos son ajenas. Ellos pueden ver más allá de las paredes, más allá de lo visible. Tienen una conexión con el mundo espiritual, con lo que no se puede tocar, pero que está tan presente como la luz del sol en la percepción espiritual de los gatos que perciben. Los gatos, ¿por qué se comportan de manera tan peculiar a veces, como si estuvieran observando algo que no entendemos? Hijo mío, ellos no solo perciben el mundo físico que nos rodea, sino que tienen una sensibilidad especial hacia el mundo espiritual. Muchas veces, mientras celebraba la Santa Misa, observaba a los gatos en las casas cercanas. Su presencia no era solo la de un animal, sino la de un ser que era consciente de las fuerzas invisibles que nos rodean. Podían sentir la paz de la presencia divina en el altar, y en esos momentos se quedaban quietos, como si estuvieran en oración, como si fueran parte de un misterio mayor. Los gatos tienen la capacidad de ver las energías espirituales que nosotros no alcanzamos a percibir. Pueden ver las sombras de los que no descansan en paz y se acercan a ellos, como si fueran los guardianes de las almas perdidas. El rol protector de los gatos. Muchos se han preguntado por qué los gatos suelen acercarse a las personas cuando están en momentos de tristeza o desesperación. La respuesta es simple, pero profunda. Los gatos son seres sensibles a las emociones humanas y pueden sentir el dolor del alma, la angustia, el miedo y la soledad. En muchas ocasiones he visto cómo un gato se acercaba a una persona de una manera que parecía ser una señal de consuelo. No era solo que buscaban cariño, sino que de alguna manera sentían la necesidad de proteger a esa alma afligida. Recuerdo que en una ocasión un felino se acercó a un anciano que estaba sentado en una silla con los ojos llenos de tristeza. El gato, con su mirada fija, se posó en sus piernas y comenzó a acariciarle las manos
con su suave pelaje. En ese momento, el anciano levantó la mirada, como si algo en su corazón se hubiera desbloqueado. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, pero no de tristeza, sino de un consuelo profundo. Los gatos y el alma humana. El gato no solo percibe las emociones humanas, sino que también parece comprender las transiciones del alma. Ellos saben, hijo mío, cuando un alma está cerca de partir, cuando la muerte se acerca. Y es entonces cuando se acercan a aquellos que están por dejar este mundo. He sido testigo de cómo un gato se coloca al lado de una persona moribunda, con una serenidad que supera la comprensión humana. Los gatos, en su pureza, se convierten en testigos del paso del alma hacia la eternidad. Ellos no temen a la muerte, porque saben que es solo un paso más en el ciclo de la vida. A muchos de los que han perdido a sus seres queridos han notado que los gatos se mantienen cerca de los lechos de muerte, como si tuvieran una misión especial en proteger el alma en su último viaje. Hijo mío, los gatos son mucho más que animales de compañía. Son guardianes invisibles, mensajeros de los reinos espirituales y protectores de las almas que habitan en nuestros hogares. Ellos nos enseñan a ser conscientes de lo invisible, de lo que no se ve con los ojos, pero que está presente en todo momento. Nos recuerdan que hay más en la vida que lo material. El alma, aunque invisible, es la que da vida a nuestro ser. No subestimes nunca la presencia de un gato en tu casa, porque en su silencio, en su mirada profunda, hay una sabiduría antigua que trasciende el tiempo. Ellos nos hablan en su propia lengua, una lengua que solo el corazón puede entender. En aquel retiro, mientras la tarde se iba desvaneciendo lentamente, yo seguía reflexionando sobre los misterios de los gatos. Y el Señor me permitió una visión más profunda, una visión que reveló la verdadera naturaleza de los gatos como seres espirituales, como guardianes invisibles, como compañeros silenciosos que protegen a las almas en su camino a un recuerdo. Una tarde, en el convento, cuando estaba en el confesonario, escuchando las almas que se acercaban con pesar, con culpas que arrastraban como cadena, uno de los hermanos se acercó a mí con una consulta. Un hermano que había perdido su paz debido a una serie de sufrimientos personales. Me hablaba de su soledad, de cómo el peso de la vida lo había dejado abatido. En medio de esta conversación, me invadió una paz inmensa, como si una presencia tranquila hubiera invadido el confesonario. El hermano parecía no sentirla, pero yo, sí, en ese momento, vi al gato del convento acercarse, con sus ojos dorados, reflejando la luz de las velas. Se deslizó suavemente entre nosotros, como si supiera que algo profundo estaba sucediendo. Se detuvo frente al hermano y lo observó fijamente. El hermano, sorprendido por la presencia del gato, dejó de hablar y se quedó en silencio. Fue como si el gato le hablara al alma de una manera que no se podía entender con palabras. Y lo entendí. Hijo mío, los gatos no solo observan, ellos protegen las almas de aquellos que los rodean. Los gatos saben cuando el alma está en sufrimiento y se acercan a traer consuelo, no solo físico, sino espiritual. El gato, como mensajero de la verdad, una de las cosas más maravillosas que descubrí sobre los gatos es su capacidad de ver las verdades ocultas en las almas. Ellos no juzgan, no critican, solo miran, solo ven lo que en el fondo de cada ser se esconde, ya sea el dolor, el miedo, la esperanza o el arrepentimiento. Recuerdo una vez que una mujer vino a mí en busca de consejo. Había perdido a su esposo y su alma estaba rota por el dolor. La preocupaba que su marido no hubiera encontrado la paz y temía por su alma. Mientras hablábamos, el gato del convento, que siempre se mantenía cerca de mí en esos momentos de consejería, se acercó lentamente a la mujer y se posó a sus pies. La mujer
Al principio sorprendida, empezó a acariciarlo, y en ese instante los ojos del gato se encontraron con los suyos. Algo sucedió en esa mirada, algo que solo se puede describir como un puente espiritual. La mujer comenzó a llorar, pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de liberación, de entendimiento. En ese momento, su alma fue tocada por una paz profunda, como si el gato le hubiera dado el consuelo que tanto buscaban, y comprendí, hijo mío, que el gato no solo es un compañero físico, él es un mensajero del alma, un puente entre el cielo y la tierra. Su presencia nos conecta con el amor divino de manera silenciosa, pero poderosa. Los gatos y la protección espiritual. Otro aspecto que me fue revelado en relación a los gatos fue su capacidad para protegernos de las fuerzas oscuras, aunque muchos no lo vean. Existen fuerzas invisibles que acechan al alma humana, tentaciones, dudas y sombras que intentan desviar nuestro camino. Los gatos, con su ser tan puro y tan en sintonía con lo espiritual, tienen la capacidad de percibir estas fuerzas, y con su presencia nos protegen de ellas. No es que ellos realicen una acción física, sino que su simple estar ahí, en sus suaves movimientos, en su tranquila mirada, nos mantiene a salvo de influencias que podrían alejarnos de Dios. He visto cómo un gato se coloca, casi imperceptiblemente, entre una persona y una situación peligrosa, como un escudo protege su espacio, su alma. En un día, un hermano que había estado luchando con pensamientos oscuros y tentaciones se acercó a mí lleno de angustia. Durante la conversación, el gato del convento, que había estado tranquilo en un rincón, se levantó y caminó hasta él. Se acercó a su pierna y frotó su cabeza suavemente, como si estuviera enviando una energía de calma en el hermano. Al sentir la cercanía del gato, se tranquilizó instantáneamente. Era como si la presencia del felino hubiera roto las sombras que lo rodeaban. Lo entendí claramente. El gato no solo era un animal doméstico, era un protector espiritual. Su alma era capaz de deshacer los nudos que el mal había formado en el corazón del hermano. En el gato, como guía hacia la luz en la vida de cada uno de nosotros. Hay momentos en los que nos sentimos perdidos, como si estuviéramos en la oscuridad, sin saber hacia dónde ir. Y en esos momentos, los gatos pueden ser los guías silenciosos que nos muestran el camino. Recuerdo a una joven que vino a confesar sus dudas sobre su vida espiritual. Estaba buscando el propósito de su vida, pero no encontraba respuestas. Estaba desesperada y su alma estaba llena de dudas. Mientras hablaba conmigo, el gato se acercó a ella y se sentó junto a sus pies. Su mirada era tan fija, tan profunda, que parecía hablarle directamente al corazón. La joven, al ver los ojos del gato, se quedó en silencio, y fue entonces cuando algo cambió dentro de ella. El gato, sin decir palabra alguna, la estaba guiando hacia la paz, hacia la luz. Era como si su mirada tuviera el poder de iluminar el camino que ella debía seguir. Poco a poco, la joven empezó a encontrar respuestas en su interior. Su corazón comenzó a calmarse y sus dudas se desvanecieron. Reflexión sobre la protección espiritual de los gatos. Hijo mío, los gatos nos enseñan a ver el mundo con otros ojos de fe, con ojos que perciben la luz y la oscuridad, la paz y la perturbación, el amor y el miedo. Son más que animales, son seres espirituales, guardianes de nuestras almas. Nos protegen, nos guían y nos acompañan en los momentos más difíciles de nuestras vidas. No subestimes la presencia de un gato, porque en su silencio, en su mirada, hay un profundo misterio de protección, un vínculo con lo divino que nos ofrece consuelo y seguridad. En mis años de servicio al Señor y en las profundas meditaciones que me fueron concedidas, llegué a comprender algo más sobre los gatos, no solo como guardianes espirituales, sino como aliados en la tarea de acompañar y sanar
el alma humana. Ellos no solo protegen nuestro cuerpo, sino que tienen la capacidad de conectar nuestras almas con lo divino. Recuerdo una noche, mientras oraba en la capilla del convento, un silencio profundo llenaba el aire, las velas parpadeaban suavemente, y la paz de la noche se posaba sobre cada rincón del templo. Era una de esas noches en las que uno puede sentir la cercanía de Dios en cada rincón, en cada susurro del viento, en cada movimiento. En medio de mi oración, el gato del convento, Saya Mía, de manera silenciosa se subió a la banca junto a mí y con una mirada profunda me observó fijamente. No era una mirada de curiosidad ni de afecto simple, era una mirada cargada de algo mucho más grande. Me sumergí en una profunda meditación y fue entonces cuando comprendí algo que hasta ese momento no había entendido. Los gatos tienen la capacidad de sanar las heridas del alma, porque ellos mismos son puentes entre el ser humano y el reino de Dios. A la conexión entre los gatos y los seres celestiales. Conforme pasaba el tiempo, me fui dando cuenta de que los gatos no solo protegen nuestras almas, sino que también actúan como canales que nos conectan con los seres celestiales. Recuerdo que durante una vigilia, la presencia del gato en la capilla parecía ser más intensa que nunca. No era una coincidencia, ni simplemente una muestra de cariño. Era como si el gato supiera algo más. En ese momento, mientras estaba en profunda oración, una visión me fue revelada. Vi a los ángeles, vi a las almas que habían ascendido al cielo y vi a los santos intercediendo por nosotros. Pero lo que me llamó la atención fue la presencia de los gatos en esta visión celestial. Ellos, junto con los ángeles, formaban una especie de círculo protector que rodeaba a las almas humanas. Los gatos, aunque invisibles a los ojos de muchos, eran parte de la corte celestial, actuando como guardias invisibles que velaban por las almas que aún caminaban en la tierra. Y entendí que aunque su presencia es discreta, su función es trascendental en los gatos, como testigos del sufrimiento humano. En mis años en el convento, vi muchas almas quebrantadas por el dolor, por el sufrimiento físico y emocional. Aunque llegaban cargadas con el peso de las tribulaciones, otras con el peso del arrepentimiento. En esas horas de oscuridad, los gatos siempre estuvieron cerca. En uno de los recuerdos más vívidos que tengo es de una hermana que llegó al convento buscando refugio después de haber sufrido la pérdida de un ser querido. Su alma estaba rota y no podía encontrar consuelo ni en la oración ni en las palabras de aliento de sus hermanos. En esa noche, cuando se retiró a su celda, el gato del convento se le acercó sin previo aviso, se acurrucó en su cama y con su suave ronroneo comenzó a calmar su espíritu. El sonido de su ronroneo parecía estar tocando las fibras más profundas de su ser, sanando las heridas de su alma de una manera que las palabras no podían hacer. Era un consuelo que iba más allá. Tila, era como si el gato, con su presencia, fuera el canal que permitía que la paz divina tocara su corazón herido. A la lección que los gatos nos enseñan sobre el amor incondicional a lo largo de los años, he llegado a ver que los gatos nos enseñan mucho sobre el amor incondicional en su silencio, en su presencia constante, en su capacidad de ser. Simplemente nos muestran lo que es el amor puro, el amor que no pide nada a cambio, el amor que está dispuesto a acompañar sin importar las circunstancias. Recuerdo una tarde, mientras me encontraba meditando en los jardines del convento, un joven hermano vino a hablar conmigo. Estaba preocupado por su fe, sentía que su vida carecía de propósito, y la oscuridad de la duda le pesaba sobre el alma. Me habló de sus temores, de su lucha interna, y de cómo sentía que Dios lo había abandonado. Lo miré fijamente y le dije: recuerda siempre, hijo mío, que el amor de Dios
es incondicional, y esa es la lección que los gatos nos dan. Un amor que no espera nada a cambio. Ellos nos acompañan en los momentos de dolor y de incertidumbre, pero su presencia nos recuerda que el amor está siempre a nuestro lado, incluso cuando no lo buscamos. En ese momento, el gato se acercó al joven hermano, se frotó suavemente contra su pierna y comenzó a ronronear. Era un sonido suave, casi como un susurro divino, y, al igual que el hermano, comencé a sentir una paz inmensa que me envolvía en el misterio de la presencia de los gatos en el camino espiritual a lo largo de mi vida. He visto muchos momentos de profunda revelación, y siempre que el gato estaba cerca, el misterio de la vida humana, el misterio de las almas, se volvía más claro. Los gatos tienen una comprensión que va más allá de nuestra percepción. Ellos perciben el sufrimiento, la alegría, el amor y la oscuridad. Pero, lo más importante, ellos entienden el anhelo del alma humana por la luz, por el amor divino. En los momentos más oscuros, cuando la tentación parece insuperable, cuando las sombras nos rodean, un gato se presenta como un faro de esperanza. Su presencia es un recordatorio de que, aunque estemos perdidos, el amor de Dios siempre estará allí, siempre nos cuidará. Han reflexión final sobre el papel espiritual de los gatos. Así, hijo mío, hemos llegado al final de esta reflexión, pero lo que quiero que recuerdes es esto: a los gatos no son simplemente animales, son criaturas espirituales con una misión divina, una misión que va más allá de lo visible y que no siempre podemos comprender. Ellos actúan como mensajeros silenciosos del amor divino, como protectores invisibles de nuestras almas y como guías que nos llevan hacia la paz eterna. En el gato, en su discreción, es un reflejo del amor de Dios que se ofrece a todos, aun cuando no lo buscamos, y nos recuerda que en este mundo nunca estamos solos. La conexión que los gatos tienen con el más allá es algo que a menudo nos resulta misterioso. He visto en mi vida muchas almas que en su momento de transición se sintieron acompañadas por estas criaturas. Algunas veces, ellos son los guías, los que, de alguna manera, ayudan a las almas a pasar de este mundo al otro, y a otras veces, simplemente están ahí para consolar, para acompañar en el tránsito hacia la paz. En una de las tantas vigilias nocturnas en el convento, cuando el viento soplaba con fuerza y la tormenta azotaba la región, vi algo extraño. Un gato se acercó a una hermana anciana que yacía en su lecho, a punto de partir de este mundo. La hermana había sido una devota durante toda su vida, pero ahora, al final de sus días, se encontraba llena de temor. Temía lo desconocido, temía el momento de la muerte. Era una noche en la que las estrellas apenas se dejaban ver entre las nubes, y la oscuridad cubría la capilla con un manto pesado. Pero, en medio de esa oscuridad, el gato apareció. Se subió a la cama de la hermana y se recostó a su lado, sin decir una palabra. Pero su presencia era más reconfortante que cualquier consuelo humano en la hermana. Al sentir la suavidad de su cuerpo, relajó su respiración. En ese momento, ella sonrió, como si hubiera comprendido algo profundo. Esa pequeña criatura, con su presencia tranquila y pacífica, le estaba mostrando que la muerte no era algo que temer, que ella no estaba sola. Ni cuando la hermana cerró los ojos por última vez, el gato, con una mirada serena, se levantó y desapareció en la oscuridad. Nunca supe cómo, pero en ese momento entendí algo que las palabras no podían expresar. A los gatos no solo cuidan nuestras almas durante nuestra vida, también son los que nos acompañan en el último paso, en el umbral que conecta este mundo con el siguiente. Los gatos, como espíritus guías a lo largo de mi vida,
he sido testigo de cómo los gatos son más que animales terrenales. Son espíritus que guían a aquellos que ya están en su último tramo en esta vida. Ellos no se limitan a una existencia física, sino que, en muchos casos, se convierten en los vehículos de los seres celestiales, en los mensajeros que acompañan a las almas, que se dirigen hacia la luz. Recuerdo una vez, cuando un hermano del convento falleció después de una larga enfermedad. Era un hombre que en sus últimos días se encontraba muy afligido. Se sentía incapaz de perdonarse a sí mismo por viejos pecados y no sabía cómo afrontar el momento de su partida. Una noche, mientras estaba en oración en su celda, vi que el gato se acercó a él. Sin decir una palabra, se sentó junto a su cama y comenzó a mirarlo con unos ojos profundos. Era como si, con su mirada, le estuviera transmitiendo una paz que no venía de este mundo. El hermano, al sentir la mirada del gato, cayó en un profundo sueño. Y en ese sueño, él vio una luz inmensa, una luz que lo llenaba de paz. Era la luz de la misericordia divina, y él sabía que todo estaba bien. Al despertar, la paz que sentía era indescriptible, y poco después parció en paz. La visión de las almas acompañadas por Gatosh. He tenido muchas visiones a lo largo de mi vida, pero hay una que siempre permanece en mi corazón. Era una de esas noches en las que el alma se siente más vulnerable, cuando la soledad del convento se vuelve más densa y profunda. Esa noche, mientras rezaba el rosario, vi a un grupo de almas. Eran almas que aún se encontraban entre el purgatorio y el cielo, almas que habían cometido errores en su vida, pero que aún no se atrevían a abandonar la esperanza en las almas. Estaban rodeadas por un círculo de gatos que caminaban en silencio, como si los guiara alguna fuerza divina. Las criaturas se movían de un lado a otro, con una presencia que no podía ser ignorada. Había algo místico en ellos, algo que nos conectaba a todos de una manera inexplicable. Lo que más me sorprendió en esa visión es que los gatos no solo estaban acompañando a las almas, sino que también las protegían. Cada vez que una alma parecía dudar, un gato se acercaba y, con su presencia tranquila, le daba la paz que necesitaba para seguir adelante. Era como si los gatos fueran los guardianes invisibles del reino de los muertos, cuidando con esmero a aquellos que, aunque perdidos en la oscuridad, aún mantenían la llama de la esperanza. La importancia de los gatos en la vida cotidiana. Aunque hemos hablado de los gatos en el contexto del más allá, es importante recordar que, en nuestra vida cotidiana, ellos también juegan un papel fundamental. En muchas ocasiones, nos ofrecen una conexión con lo divino sin que nos demos cuenta. Uno de los momentos más reveladores en los que comprendí esto fue cuando, después de un día particularmente agotador, me retiré a mi celda a descansar. El día había sido largo, lleno de pruebas y dificultades, y mi alma se encontraba pesada. Pero al entrar en mi cuarto, el gato ya estaba allí esperando pacientemente. Sin decir nada, se acercó y se recostó a mis pies. En ese momento, algo en mi interior se calmó. El simple acto de su presencia, quieted, fue suficiente para que mi alma encontrara la paz que tanto necesitaba. En ese instante comprendí que los gatos, aunque pequeños en tamaño, son grandes en su capacidad para enseñarnos sobre la paz interior, en reflexión sobre la conexión entre lo visible y lo invisible. Hijo mío, lo que los ojos ven no siempre es lo más importante. Lo que verdaderamente importa es lo que está más allá de la vista, lo que no podemos tocar, pero que sentimos profundamente en nuestro ser. Los gatos, con su mirada silenciosa y profunda, nos muestran que hay más en este mundo de lo que creemos. Nos enseñan que la paz divina está en todas partes, incluso en los lugares más oscuros. Ellos nos recuerdan que, a veces, la verdadera conexión con Dios no se encuentra en las grandes oraciones ni en los grandes rituales,
sino en los pequeños momentos de silencio y quietud, en la mirada amorosa de una criatura, en el suave ronroneo de un gato que, sin decir palabra, nos transmite una paz que solo viene de lo alto. Hijo mío, hay algo en el silencio que revela más que las palabras. Es un silencio profundo, un silencio que no es vacío, sino lleno de amor. El silencio que los gatos nos ofrecen es un silencio que habla al corazón, un silencio que va más allá de lo físico. Es como si ellos pudieran escuchar los susurros del alma, aquello que no puede ser expresado con voz en recuerdo. Una noche en particular, una noche en la que mi alma estaba desgarrada, una noche de angustia, de lucha interior. Había estado luchando contra mis propias dudas, contra las sombras que se cernían sobre mi vida. El peso de la cruz me parecía más pesado que nunca en esa noche. Cuando finalmente me retiré a mi celda, me senté en mi cama, con las manos sobre el rostro, y lloré. Lloré porque sentía la distancia entre mí y Dios, porque sentía que la oscuridad me envolvía en ese momento. El gato apareció. No me dijo una palabra, pero su presencia fue suficiente para calmar mi alma. A mi regazo, y se acurrucó allí, sin prisa, sin agitación. En su silencio me ofreció la paz que tanto necesitaba. Era como si en su compañía las sombras de la duda se desvanecieran y pudiera sentir, aunque brevemente, el amor incondicional de Dios que me rodeaba. Fue en esa quietud, en esa sencilla compañía, que comprendí algo profundo. La verdadera paz no siempre se encuentra en la lucha o en la batalla, sino en los momentos de aceptación, en los momentos de descanso, en la presencia de Dios, en los gatos como reflejo de la humildad divina. La humildad es la clave del reino de los cielos. Los gatos, aunque nobles, son los animales más humildes. Ellos no buscan la atención, no buscan ser el centro de los focos. En su humildad nos enseñan algo más grande que cualquier palabra o sermón. Recuerdo a un hermano que, al principio de su vida monástica, luchaba con el orgullo. Era un hombre joven, lleno de entusiasmo, pero también lleno de ideas propias, ideas que lo separaban de la verdadera paz que Dios ofrece. En una tarde, mientras oraba en el jardín del convento, un gato se acercó a él, como si lo hubiera estado esperando. Se sentó a su lado sin hacer ningún ruido, simplemente observando al hermano con una mirada profunda. El hermano, al principio, no entendió el mensaje. Pensó que el gato solo quería atención, que simplemente buscaba compañía. Pero el gato no se movió, no pidió nada, no buscaba afecto ni atención, solo estaba allí, en completa calma. Al ver al gato en su quietud, el hermano se sintió desconcertado. ¿Por qué esa criatura, que podría haber buscado algo de él, se mantenía tan serena, sin buscar nada más que su propia presencia? Entonces, cuando el hermano comprendió que la humildad no se trata de hacer grandes gestos, sino de ser fiel a la presencia de Dios, de aceptar la voluntad divina sin tratar de imponerse a ella, el hermano miró al gato y por primera vez entendió lo que significa estar en paz con uno mismo y con Dios en el gato y su papel como protector de la casa espiritual. Muchos piensan que los gatos son simplemente animales de compañía, pero acuelos que comprenden la verdad espiritual saben que tienen una función mucho más profunda. Ellos no solo nos acompañan en nuestra vida diaria, sino que protegen nuestra casa espiritual, protegen nuestro hogar de las influencias malignas, de los pensamientos oscuros que pueden infiltrarse en nuestras mentes. He visto en varias ocasiones como los gatos, de manera silenciosa e imperceptible, actúan como guardianes del espíritu. Recuerdo una vez que un hermano llegó a la iglesia preocupado y angustiado
por una serie de pensamientos oscuros que lo asaltaban. Cuando entró en el templo, el gato estaba allí, como si lo estuviera esperando. Se acercó a él y se frotó contra sus piernas. Y de alguna manera, cuando el hermano se sentó a orar, su angustia comenzó a desvanecerse en su espíritu. Sentía la presencia protectora del gato. Era como si esa criatura, con su sola presencia, estuviera disipando la oscuridad que se había posado sobre él. El hermano, al sentir el consuelo de Dios, entendió que los gatos tienen un poder especial para proteger nuestras almas, especialmente en los momentos de vulnerabilidad espiritual. El alma de los gatos, en su misterioso papel en la creación. Los gatos, hijo mío, no son criaturas ordinarias. Ellos tienen una conexión profunda con lo divino, una conexión que no siempre es comprendida por los hombres. En su alma reside un misterio que no se puede explicar con palabras simples. Durante las horas de oración y meditación, he tenido visiones de cómo los gatos se mueven entre el reino humano y el espiritual. En esos momentos, los veo como seres intermedios, seres que tienen la capacidad de mover energías sutiles que escapan a nuestra comprensión. Quizás no todos los hombres estén destinados a entender este misterio, pero aquellos que se acercan a Dios con humildad, aquellos que buscan la paz verdadera, pueden sentir la presencia de estos animales como algo más que una compañía. Ellos son, de alguna manera, un canal a través del cual el amor divino fluye hacia el mundo. En reflexión final, la relación con lo divino a través de los gatos. Hijo mío, de todo esto podemos aprender una gran lección. A veces, lo divino no se presenta en formas grandiosas ni espléndidas, sino en lo pequeño y humilde, en lo que no se ve, pero que se siente en lo profundo del alma. Los gatos, con su presencia silenciosa y su profunda sabiduría, nos enseñan que la paz de Dios puede encontrarse en los momentos más simples, en las acciones más silenciosas, en las criaturas más humildes. Ellos nos muestran que, al igual que ellos, debemos aprender a estar tranquilos, a confiar en la voluntad de Dios, a recibir su amor sin buscar nada a cambio. En el silencio de un gato, su quietud, en su mirada profunda, podemos encontrar un reflejo de lo divino. Y esa es la lección más grande que nos ofrecen, hijo mío, en todo lo que he compartido contigo. Quiero que recuerdes una cosa: en Dios se manifiesta de maneras misteriosas, no siempre en lo grande, no siempre en lo evidente, sino a menudo en los detalles más pequeños, en los gestos más silenciosos. Y los gatos, en su sencillez y pureza, son una manifestación de ese amor divino que nos rodea hoy. Al mirar a tu alrededor, al observar la vida que Dios ha puesto en tus manos, piensa en la belleza de las criaturas que Él ha creado. Piensa en los gatos y en cómo ellos, con su silenciosa presencia, nos enseñan el camino hacia la paz interior. Nunca subestimes la paz que puedes encontrar en su compañía. Nunca olvides que en el ser más humilde puede encontrarse la manifestación más pura del amor de Dios. Ellos son los guardianes silenciosos, los intercesores entre el mundo humano y lo divino. Así como en cada misa, en cada oración, hay una chispa de redención. En cada encuentro con un gato, hay una chispa de consuelo, de amor que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Ellos nos enseñan que el amor no tiene barreras, no tiene fronteras, y se encuentra incluso en los momentos más sencillos. No olvides que Dios ha puesto en tu camino a estas criaturas para enseñarte a ser más humilde, más sereno, para mostrarte que en el silencio y la quietud también se encuentra su presencia. Por ello, cuando veas a un gato, cuando sientas su mirada profunda, cuando lo observes descansar a tu lado, recuerda que esa es una oportunidad para estar en paz. Es un recordatorio de que
A pesar de todas las pruebas y dificultades, el amor de Dios nunca se apaga. Él siempre está cerca, siempre presente, y a menudo lo encontrarás en los detalles más pequeños en reflexión final, para compartir la historia. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a compartirla con otros, a que dejes que más personas encuentren consuelo y paz en las pequeñas maravillas que Dios coloca en nuestras vidas. Comparte esta reflexión con quienes necesiten recordatorios de la presencia de Dios en los momentos más sencillos y humildes. Que la luz de la paz y el amor divino iluminen tu camino. Que la paz de Dios te acompañe siempre. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quienes necesiten recordar que en la humildad, en el silencio y en los momentos más sencillos encontramos la presencia divina. Que esta historia nos inspire a ver a Dios en lo más pequeño y cotidiano, a encontrar su amor en las cosas más simples y a descubrir la paz en los gestos más silenciosos. A veces olvidamos que la grandeza de Dios no siempre se muestra en lo ruidoso o lo evidente, sino en lo que pasa desapercibido para muchos, en un gato descansando a tu lado, en el abrazo silencioso de un ser querido, o en una oración murmurada al oído del corazón. Que cada pequeño gesto de amor y ternura que recibimos sea un recordatorio de que Dios está con nosotros en todo momento y lugar. Compártela con aquellos que necesitan una chispa de consuelo, una sonrisa en el alma y una nueva forma de ver la vida. Que podamos aprender a encontrar su luz en los momentos más simples y a dejar que su paz llene nuestros corazones.